A usted que me está escuchando y que está viendo estas diapositivas, permítame presentarle mi saludo. Mi nombre es Samuel Alberto Mantilla y tengo el gusto de hacerle esta presentación acerca de el proceso de incorporación de los estándares internacionales de auditoría, colocando un énfasis particular en el caso colombiano y especialmente en lo que tiene que ver con las empresas de tamaño pequeño y mediano. Está basada en una charla que di en la Universidad ICESI de Cali en octubre del año 2013. Lo invito a que la disfrute, la pueda apreciar y le agradezco los comentarios que usted tenga sobre este tema. La presentación está organizada en 4 partes. La primera referida de manera particular al caso colombiano. La segunda hace un pequeño análisis acerca de las pymes. La tercera es el tema central de esta charla, los estándares internacionales. Y la cuarta hace una referencia a la guía de implementación en las empresas de tamaño pequeño y mediano. Iniciemos entonces haciendo referencia a cómo está la situación colombiana en este momento, particularmente a la luz de la normatividad actual. Esta normatividad podemos analizarla en 3 conjuntos. El primero, normas superiores que no son de auditoría. El segundo, las normas de auditoría generalmente aceptadas. Y el tercero, la convergencia hacia los estándares internacionales. Con relación a las normas superiores, hay que decir que el problema central es que estas normas superiores no son de auditoría. El Código de Comercio colombiano utiliza las expresiones firmar el balance y técnica de interventoría de cuentas. Y la legislación tributaria utiliza la expresión firmar las declaraciones tributarias. De esta manera está claro que lo que importa es que los balances se firmen, no tanto que se garantice el proceso de auditoría y se garantice los contenidos de la información que contienen los estados financieros. Firmar el balance es entendido como una verificación de que lo que aparece reportado está fielmente tomado de los libros de contabilidad y que de alguna manera pues cumple con las normas de contabilidad generalmente aceptadas o las normas tributarias referentes a el tema en concreto en particular. Dentro del Código de Comercio aparece la figura de la revisoría fiscal, que para los colombianos es una figura que tiene muchísima importancia porque se considera es la máxima expresión del ejercicio de la profesión de los contadores públicos. Pero analizada la revisoría fiscal en ese contexto de normas que no son de auditoría, pero que son normas superiores, pues es fácil entender por qué la discusión acerca de la revisoría fiscal gira en señalar o discutir o considerar que la revisoría fiscal no es auditoría o que la revisoría fiscal es más que la auditoría o que la revisoría fiscal es una sumatoria de auditorías. Una discusión que no ha podido concretarse en nada que signifique
mejoramiento para la revisoría fiscal, mejoramiento para la profesión de los contadores, pero que sí ha estancado o impedido el desarrollo a la luz de las nuevas circunstancias de lo que está ocurriendo en el mundo. Otro conjunto de normas que tenemos nosotros en Colombia es que el artículo 7º de la Ley 43 del 90, que es la norma que regula la profesión del contador público, pues incorporó las normas de auditoría generalmente aceptadas, clasificadas como normas personales, normas relativas a la ejecución del trabajo y normas relativas a la rendición de informes. Con este artículo se incorporaron las normas de auditoría generalmente aceptadas con un inconveniente, y es que los SAS, o sea, las declaraciones de auditoría, nunca se desarrollaron en Colombia. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos unas normas que están consignadas en una página de una manera extremadamente general, pero que no permiten desarrollos técnicos adecuados para este tipo de cosas. La consecuencia de esto es que la interpretación del funcionario en últimas es la que condiciona cómo es que están operando este tipo de cosas. Y el tercer conjunto de normas al que vale la pena hacer referencia es que a raíz de la ley 1314 del año 2009, pues Colombia está en convergencia hacia los estándares internacionales, tanto de información financiera como de aseguramiento de la información, con la intencionalidad de que esa convergencia sea hacia estándares internacionales de aceptación mundial. De manera específica, pues la ley 1314 del año 2009 utiliza 3 expresiones que son las que de alguna manera pues permiten entender cómo es que se está direccionando este tipo de procesos. Encontramos la expresión normas de aseguramiento de información, encontramos la expresión normas de auditoría integral y también encontramos la expresión servicios de aseguramientos de la información financiera. A manera de resumen, yo señalo con toda claridad que Colombia encendió el carro, pero ese carro no arranca. Me explico. Nosotros podemos decir que el carro se ha encendido porque la ley 1314 del año 2009 es una realidad y señala la convergencia hacia las normas internacionales de aseguramiento de la información financiera, entre otras cosas. El direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría generó la orientación hacia cuáles son esos estándares, y hay que reconocer que se han realizado unas mesas de aseguramiento donde expertos pues, han analizado el tema y han realizado las distintas propuestas. ¿Por qué digo yo que no arranca? Yo hago esta afirmación porque encuentro que hay unas situaciones que son las que no están permitiendo que el asunto avance con la celeridad, con la claridad y con la dirección que son las que la misma ley señala. Uno de ellos es pues, el silencio sepulcral del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que habla mucho del tema de las normas internacionales de información financiera, que incluso ha emitido conceptos que de alguna manera interpretan las normas de información financiera, pero que sobre el tema del aseguramiento de la información y la evolución de las mesas de trabajo, pues realmente pasan los días, pasan los meses y no dicen absolutamente nada sobre el tema.
Muchos afirmamos que se esperan sorpresas cocinadas por debajo de la mesa, cosa que es desafortunada para que estas cosas puedan avanzar con la calidad que es necesaria. Otro fenómeno es que no se quiere derogar el 2649, que es la norma colombiana principal que incorpora los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ese hecho de no querer derogar las normas anteriores e introducir las NIF adicional a los requerimientos tributarios, pues ha conducido a que en este momento nosotros tengamos simultaneidad de sistemas de contabilidad distintos, todos obligatorios desde el punto de vista legal, pero técnicamente contradictorios. La pregunta que uno se hace es, en últimas, ¿cuál de esos sistemas es el que está contando la verdad financiera de lo que está pasando en las empresas? Un tercer fenómeno es que tampoco se quiere derogar la ley 43 del 90, que es la que en este momento regula el ejercicio de la profesión del contador público en Colombia. La consecuencia de esto es que seguimos en las mismas, no pasa absolutamente nada, hay una lluvia impresionante de normas, pero la profesión no cambia, sigue dedicada a firmar y no podrá haber aseguramiento porque no hay una profesión que lo respalde. En esta presentación usted podrá darse cuenta más adelante que yo intento mostrar el conjunto completo del esquema del aseguramiento y uno entiende fácilmente que faltando tantas cosas, difícilmente podemos decir que vamos a tener realmente lo que se está necesitando según como está en este momento en el estado actual en el mundo. Y un cuarto fenómeno que ya lo he mencionado es que pues, tampoco se quiere cambiar la revisoría fiscal. Se sigue con la idea de que hay que firmar el balance, ¿sí? Y el tema de auditar los estados financieros pues sigue siendo el gran ausente. La razón, pues nosotros en realidad no tenemos estados financieros publicados. Nosotros lo que tenemos es registro de los libros de contabilidad, presentación de reportes para las superintendencias, pero realmente la publicación del conjunto completo de los estados financieros, pues eso no se da en el país y pues eso conduce a que no hay auditoría de estados financieros. Y ese es como el problema central que ¿para qué vamos a incorporar normas de aseguramiento si no queremos tener la auditoría de estados financieros, si la profesión no quiere hacer los cambios que se necesitan para eso y si la organización del sistema de contabilidad pues realmente no es único para que estas cosas puedan funcionar? Avanzando al segundo tema, pues entonces miremos algunas cosas muy rápidas acerca de las pymes. Nadie duda que las pymes sean la mayoría. Algunos hablan de que es el 95% del universo empresarial. Nadie niega, nadie duda que las pymes lo que necesitan es apoyo y que ese apoyo se entiende en términos de financiación y de menos cargas regulatorias. Yo quisiera insistir en que el apoyo a las pequeñas y medianas empresas no significa sacrificar la disciplina de los mercados, porque sin disciplina pues los mercados no funcionan
y entonces el aparato o el andamiaje económico pues se va al suelo. La otra consecuencia de esto pues es que si en esos mercados donde participan las pymes se negocia a valor razonable, pues se tiene que contabilizar a valor razonable. Y aquí pues entonces surge un problema por normas que ha sacado el gobierno nacional con el respaldo del Consejo Técnico de la Contaduría, donde las microempresas pues solo contabilizan al costo y algunos elementos, ni siquiera todos al costo, pero de ninguna manera a valor razonable. Uno se pone a pensar si existe un sistema económico, financiero, donde las pymes y las microempresas puedan negociar al costo, y eso llevaría a la lógica de que no contabilicen el valor razonable. Pero como la dura realidad es que en los mercados de bienes y servicios y en los mercados financieros donde participan nuestras empresas de tamaño pequeño y mediano, pues son mercados que realizan operaciones a valor razonable, pues la lógica lleva a que las pymes necesariamente tengan que contabilizar a valor razonable. Pero la pregunta central para efectos de la auditoría es si las pymes publican o no publican estados financieros. Y ese es como el elemento central en el cual yo quisiera poner toda mi insistencia. Si no hay publicación de estados financieros, no tiene ningún sentido hacer auditoría a los estados financieros y mucho menos ponerle la carga a las pymes de que sus estados financieros estén auditados cuando la realidad es que no los publican. Una reflexión sencilla en relación con los estándares internacionales para las pymes. Si uno mira el tema de los IFRS, NIF, uno pues reconoce que estos estándares son básicamente para los mercados de capital, porque en los mercados de capital, mercados financieros, de seguros y de valores, pues es donde se concentra la riqueza y donde están los intereses de los inversionistas. En este mundo de los IFRS NIF, pues hay una aceptación de que la contabilidad de las pymes necesita una simplificación específicamente en algunos aspectos de medición y principalmente en lo que tiene que ver con la revelación. Así está el estado actual de este conjunto. Cuando nosotros miramos el tema de los estándares internacionales de auditoría, pues uno tiene que tener claro de que el asunto es al revés. Los ISA, NIA, básicamente pues aplican a todo tipo de entidades, grandes, medianas, pequeñas, si bien pues uno tiene que reconocer que estos estándares en este momento tienen algunos problemas en la auditoría de los grupos, ¿sí? Si volvemos atrás un poco, en el contexto de los IFRS es más importante los estados financieros consolidados que los estados financieros independientes. Si miramos el mundo de los ISA, NIA, básicamente son para auditoría de estados financieros independientes y hay algún intento todavía no suficientemente exitoso de la auditoría de los estados financieros de grupos. Pero adicional, uno tiene que tener claro que los estándares internacionales de auditoría, si bien es cierto que están siendo adoptados en el mundo,
también están siendo adicionados por un plus regulatorio centrado en las entidades de interés público, o sea, las entidades que participan en los mercados de capital. Un plus regulatorio que en este momento, tanto por la vía de los Estados Unidos como por la vía de la Unión Europea, pues está teniendo unas reformas muy importantes que están haciendo que la auditoría de este tipo de entidades vaya a tener en el futuro cercano unos cambios bastante sustanciales. Avanzando un poquito, vamos a decir algunas cosas en relación a los estándares internacionales de auditoría. Y la primera de ellas, pues sería entender dónde están contenidos. En este momento, la edición 2013, el manual de los estándares internacionales de aseguramiento, auditoría y servicios relacionados, más el código de ética y más los estándares internacionales de educación. En este sentido voy a insistirles muchísimo en que es un conjunto que en este momento lleva 1766 páginas. Los estándares de aseguramiento y el código de ética están actualizados al año 2013. Los de educación, desafortunadamente, están actualizados al año 2010. No disponemos de traducciones en línea, entonces pues uno tiene que tener en cuenta y tener claro que esos estándares hoy están en inglés y que tenemos que de alguna manera recogerlos tal y como están. Pero quisiera insistir en que el entorno de la auditoría cambió y creo que este es el punto más importante a entender, porque si bien es cierto que la auditoría, como auditoría, los cambios que ha tenido han sido originados no en el interior de la auditoría ni en el interior de la profesión de los auditores, sino que han surgido desde fuera por situaciones que están generándose en el mundo empresarial, en el mundo de la tecnología y muy particularmente por unas fuerzas regulatorias que están dándole dirección a la auditoría. De esa manera, pues, el esquema de revisión, entendido como comprobación al 100%, que dio paso al esquema de atestación basado en el muestreo selectivo, pues hoy ha sido reemplazado por el sistema del aseguramiento entendido en un contexto de administración de riesgos. Esto pues es lo que está conduciendo a que muchas cosas se estén replanteando y sea necesario pues entenderlas con claridad. Eso nos lleva a entender que hoy tenemos un conjunto, y yo quisiera insistir muchísimo en esto, un conjunto que yo denomino el sistema de los estándares internacionales de auditoría, ¿sí? Que trato de explicarlo en 4 niveles. Un primer nivel que es el nivel ético, donde encontramos el código de ética y el sistema de control de calidad. Un nivel conceptual, donde encontramos el glosario, el prefacio, la estructura conceptual del aseguramiento. Un tercer nivel que es el nivel técnico, donde encontramos los estándares propiamente dichos, ya sea de auditoría, ya sea de revisión, ya sea de servicios relacionados. Y un cuarto nivel que es el nivel de calificación, o sea, los requisitos para poder ser auditor. ¿Quién puede o quién no puede hacer este tipo de cosas?
Un análisis muy rápido de esto. El código de ética pues tiene dos partes. La primera, que es aplicable a todos los contadores profesionales y que tiene unos principios fundamentales y una estructura conceptual entendida como amenazas y salvaguardas, o sea, una estructura conceptual de administración de los riesgos del aseguramiento. Ojalá en otra ocasión podamos hablar en detalle de estas cosas. Y dos partes, la una dedicada a los contadores profesionales en ejercicio profesional público, donde el tema central es la independencia, y otra parte, la aplicable a los contadores profesionales en negocios, donde en términos míos, pues el tema central es la lealtad para con el empleador. Esto pues genera unas características comunes a todos los contadores que entre otras cosas son las características comunes que unen a todas las profesiones reconocidas como tales en el mundo. Aquí de pronto la diferencia estaría tanto en la estructura conceptual como en la diferenciación del ejercicio entre público y negocios. Pero yo quisiera señalar que al lado de este código de ética hay un elemento muy importante que es el control de calidad. ¿Sí? El control de calidad, y yo quisiera insistir que ese es en últimas el mayor de los desafíos éticos que tienen los contadores en el mundo entero. Control de calidad tanto a nivel de la firma a través de la cual se ejerce, como control de calidad de cada servicio, cada contrato profesional que se esté realizando. Este es un punto que los contadores y los auditores pues lo hablan, pero que todavía no le han dado la suficiente importancia. Los contadores siempre han sido más adictos a la parte normativa, legal, al cumplimiento, a lo tributario, a lo formal, y realmente los temas de la ética y los temas de la calidad pues los mencionan, los dicen, nadie se opone a estas cosas, pero a la hora de la práctica, a la hora del ejercicio, pues siempre prima el cumplimiento legal, formal. Este es el conjunto donde uno ve donde mayores desafíos tenemos los contadores colombianos. Aquí necesitamos hacer un aprendizaje muy grande. Desafortunadamente no quieren cambiar la ley 43 del 90 precisamente por el miedo que le tienen a las consecuencias que trae incorporar este código de ética y estos sistemas de control de calidad. Con relación al nivel conceptual, pues uno tiene que tener claro que los significados de las palabras pues son de carácter técnico, no de carácter legal. Desafortunadamente, cuando estas cosas se incorporan en los reglamentos, en los decretos, en las leyes, pues pierden el sabor técnico, y yo entiendo que la responsabilidad profesional está en reivindicar precisamente esos significados técnicos y no reducirlos a lo meramente legal. Y en la estructura conceptual del aseguramiento, ¿sí?, que es distinta de la estructura conceptual de la ética, porque yo acabo de mencionar que el código de ética menciona una estructura conceptual de riesgos, de amenazas y de salvaguardas. Aquí tenemos nosotros una estructura conceptual específicamente, ya no del tema de la ética, sino del tema del aseguramiento, donde se diferencia entre un nivel alto, que es la auditoría,
y un nivel medio que es la revisión, eliminando cualquier nivel absoluto, porque en estas cosas hay seguridad razonable, no hay certeza jurídica ni filosófica y tampoco hay aseguramiento bajo o aseguramiento cero, ¿sí? Esto quiere decir pues que el, el tema central del trabajo profesional del aseguramiento pues está ya sea en la auditoría dando un nivel alto de aseguramiento o en la revisión dando un nivel medio de aseguramiento. Los mercados entienden esto de una manera muy sencilla. A mí me parece que en Colombia los contadores necesitamos tener muchísima más claridad en estas cosas. Con relación al nivel técnico, pues están los estándares propiamente dichos, diferenciando entre lo que es los estándares de aseguramiento, auditoría y revisión y por el otro lado los servicios relacionados. ¿Qué pudiera decir adicional con relación al nivel técnico de estos estándares? Pues quisiera mencionar que fueron sometidos a un importante proceso de claridad que ha conducido a que en este momento la estructura de cada estándar tenga una introducción, unos objetivos, unas definiciones, unos requerimientos, un material de aplicación y unos apéndices. Esto le da una altura técnica y unos niveles mucho más fuertes y creo que se ha avanzado bastante. Yo lo que quisiera insistir es que como se trata de un nivel técnico, ese nivel no funciona por sí solo, necesita los otros tres niveles que le estoy mencionando. Y así como yo comentaba hace un momento que los contadores pues son muy adictos a lo legal formal y no tanto a la ética ni a la calidad, pues aquí también uno tiene que decir que desafortunadamente los contadores pues les gusta la parte operativa, ellos se creen supremamente prácticos y dejan a un lado esos elementos de los niveles ético, conceptual y de calificación. Yo le pregunto a mis amigos y a mis colegas, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Correr la suerte de todo el mundo, o sea, que le vaya mal, o hacer las cosas de tal manera que le vayan mejor? Y entonces, si quiere hacer las cosas de manera que le vayan mejor, pues tiene que incorporar el conjunto completo y saber que las condiciones pues son esas. Con relación al nivel de calificación, pues ahí están los 4 elementos que conforman la certificación profesional, la educación, la experiencia, el examen, la educación continuada, la educación de los contadores es amplia, puede ser en la universidad, en autoestudio, en internet, otros. Este es un universo que cada día se está expandiendo mucho más y gracias a las tecnologías disponibles pues tenemos cualquier cantidad de oportunidades. La experiencia pues puede ser en las firmas, puede ser en el trabajo independiente o puede ser en la lucha diaria. El examen, ahí sí es donde está como la piedra del zapato, es algo que es no negociable, puede ser en el instituto y preferencialmente la agremiación profesional es la que debe dar esto, ¿sí? Pero tiene que esa asociación profesional garantizar la independencia. Aquí ustedes se dan cuenta pues que aparece que el entorno mejor para la educación pues es la universidad,
pero no es exclusivo. El entorno para la experiencia pues son las firmas, pero tampoco es exclusiva. Y el entorno mejor para los exámenes de calificación profesional pues son los institutos profesionales bajo la condición de que garanticen la independencia. Y con relación a la educación continuada, pues la gran discusión es si se trata de un examen periódico o una acreditación por horas anuales, pues la práctica más consolidada es la de acreditación del número de horas anuales de educación continuada. Aquí en esta gráfica pues vemos como más claro. Yo quisiera insistir que ese nivel vale tanto para las personas naturales, firmas personas naturales o firmas personales, como para las personas jurídicas o firmas societarias, ¿sí? Lo que para la persona natural llamamos educación, pues para la firma societaria lo llamamos conformación organizacional. La experiencia, pues es experiencia. El examen en la persona natural y el control de calidad en la firma. La certificación o licencia, que normalmente la da el Estado. Y la educación continuada de la persona natural en las firmas, pues se llama el monitoreo de la calidad. Este es un sistema al cual pues tendremos que acostumbrarnos si de verdad queremos competir con otros colegas, con otros profesionales. ¿Quién lleva la ventaja? Pues el que primero consolida este tipo de prácticas y le saca el provecho. ¿Y quién lleva las de perder? Pues sencillamente la persona que se queda por fuera de estas cosas y realmente pues no tiene defensas que lo ayuden. Por último, miremos alguna cosa. Quisiera mencionarles que para el caso específico de las pymes ha sido publicada una guía para usar los estándares internacionales en la auditoría de las entidades de tamaño mediano y pequeño, que en el año 2011 fue publicada la tercera edición y que es pues realmente un elemento bastante útil y que vale la pena tenerlo en cuenta y usarlo. Está en este momento la tercera edición en inglés, tiene un manual de los conceptos centrales, una segunda parte que está la orientación práctica y una presentación en PowerPoint y un manual que ayuda a aplicar este tipo de cosas. Mucho más reducido que el conjunto de los estándares internacionales, 566 páginas la sola guía, y aquí me falta contar el material adicional. A mí personalmente me ha gustado porque es una explicación muy sencilla y está acompañada de 2 estudios de casos que le ayudan a uno a entender este tipo de cosas. Está en inglés. Desafortunadamente en español solo tenemos la primera edición con fecha del 2008. ¿Qué quisiera resaltar para ir terminando? ¿Sí? Yo quisiera resaltar que el enfoque de auditoría, esta guía lo divide en tres fases: valoración del riesgo, respuesta al riesgo y presentación de reportes. Me parece que es una manera muy práctica de recoger y organizar los distintos estándares internacionales de auditoría y presentarlos de una manera que sea asequible para cualquier persona. Esta gráfica, que es la gráfica que se desarrolla
en la guía y con la cual se muestra la aplicación de los casos. Usted la puede leer en forma ampliada y detallada, centrada en los estándares que son más específicamente útiles para las empresas de tamaño pequeño y mediano, el proceso que se utiliza para desarrollarlo y la documentación que es requerida para este tipo de cosas. A mí personalmente me ha gustado mucho el aspecto este de la recomendación, de la documentación, porque de las falencias que tiene el auditor pequeño que audita los estados financieros de una empresa pequeña, pues es precisamente el tema de la documentación. Y él es muy fácilmente sancionable precisamente porque no tiene la documentación. Visto de una manera un poco más sencilla o más visual, pues aquí está la primera parte, que es la valoración del riesgo. Usted puede leer cuáles son los elementos que conforman la valoración del riesgo. En esta gráfica usted ve cuáles son los elementos de la respuesta frente al riesgo. Y en esta parte ve usted los elementos de la presentación de reportes, ¿sí? En una presentación como esta es supremamente difícil pretender explicar cada uno de estos detalles. La intención mía era solamente mostrarle los aspectos generales y invitarlo a que acuda directamente a las fuentes. Por eso le he mencionado las fuentes, y si usted lo detiene un poquito la presentación, puede encontrar los distintos links para acceder y tener este tipo de documentos. Quiero agradecerle su amabilidad, su atención, y recuerde que en samantilla1.com encuentra todas estas cosas y más con mayor detalle y con la esperanza de que puedan serle bastante útiles para usted. Muchas gracias por su atención y muy amable.